Ahí ya dice que está grabando, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. Bueno, entonces decíamos, una hormona, ¿sí? Es un mensajero químico, es una molécula que puede variar su identidad, que puede variar su formato químico, ¿sí? Su naturaleza química, siendo que hay de dos tipos, que ahora vamos a ver un poquitito, y frente a esa química de la estructura de la hormona, va a ver cómo es que trabaja en relación directa con las células que tiene como objetivo. Bien, eso es importante que quede claro ahora, como para empezar. Voy a presentar la pantalla, díganme cuando lo vean, por favor. Ahí se ve. Bueno, esto que vemos acá, ¿sí? Es uno de los principales lugares, y si no tenemos idea de dónde estamos hablando, estamos alojados aproximadamente, ¿sí? A nivel de encéfalo, ¿bien? Estamos hablando, cuando hablamos de encéfalo, ustedes recordarán que no es solamente cerebro, si bien aquí lo único que veo es esta estructura. Recuerden que esta parte que está acá arriba corresponde al hipotálamo. El hipotálamo era una de las partes, la parte más inferior del tálamo, es decir, de todo lo que es el diencéfalo, correspondiente a la regulación autónoma de muchas de las cuestiones fisiológicas y de la vida vegetativa del cuerpo, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer una analogía, yo digo que siempre el hipotálamo es una especie de inspector general de todo lo que sucede en el cuerpo, ¿sí? Justamente porque es donde se regulan la mayor cantidad de cuestiones o funciones ligadas a la vida vegetativa. Todo lo que tiene que ver con la mantención de la vida van a estar ligadas al hipotálamo. Algunas de las cosas quizás importantes que tiene que ver con él es la cuestión de muchos binomios, ¿sí? Binomios en tanto, por ejemplo, que necesitamos saber que el hipotálamo regula el hambre y la saciedad, regula la sed y el estado de hidratación, regula la conducta sexual, regula la temperatura corporal. Y todo esto que acabo de decir no son más que cuestiones autónomas. Yo no puedo regular cuando tengo hambre o cuando no tengo. Puedo simularlo, pero no puedo regularlo. No puedo decir si tengo o no tengo sed. Es decir, yo tengo sed y punto. No puedo regular la temperatura corporal por mi propia voluntad. Tengo determinada temperatura y punto. Y si tengo 38 no me dejan entrar al amanecer hoy, ¿no es cierto? Es decir, entonces, si vamos a decir una cosa, el hipotálamo regula cuestiones autónomas. ¿Y qué tiene de interesante esto? Fíjate una cosa, acá el hipotálamo, que es tejido nervioso y nadie lo discute, es decir, son neuronas, acá las ven, ¿sí? Son neuronas que componen el diencéfalo, fantástico. Pero mira acá abajo. Acá abajo tengo una especie de bolsa similar a una arveja, en el tamaño anatómico que tiene, que es la hipófisis. La hipófisis vendría a estar un eslabón más abajo, un escalón más abajo que el hipotálamo, y particularmente vamos a decir que esta glándula hipófisis, o pituitaria también se la va a llamar, es la glándula rectora del sistema endocrino. Es decir, el rector del sistema endocrino tiene un inspector general que es el hipotálamo, porque es sistema nervioso, pero la glándula de hipófisis tiene a su cargo, digamos, la principal función de regular todo lo que tiene que ver con las secreciones hormonales del cuerpo. ¿De cuáles? Bueno, de aquellas que requieren de un contralor, de una revisión y de un control importante, porque hay cuestiones que están ligadas al mecanismos fisiológicos determinados. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis en conjunción van a estar constantemente regulando, ¿sí?, diferentes cuestiones fisiológicas. ¿Qué pasa? Esta conexión que ustedes ven acá en algún punto entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí?, es lo que muchas veces los autores diagraman como, o denominan como la conexión mente-cuerpo. Es, digamos, la conexión más real, visible, que existe entre lo que se hace y se piensa, entre lo que se piensa y lo que se hace. Por eso se habla de esta conexión mente-cuerpo de manera poética, en algún lado, o literaria, porque realmente es lo que sucede. Todo lo que termina siendo sistema nervioso, sensación y motor, termina siendo producido o regulado por las cuestiones del cuerpo, que es el sistema endocrino. ¿Sí? En base a esto, vamos a ir arrancando. Ahora, este hipotálamo en relación a la hipófisis se comunican de dos vías o de dos formas. Se comunican por una vía anterior y por una vía posterior. Ya vimos que anterior era por delante, posterior era por detrás. La hipófisis, ustedes verán, esta parte que tenemos acá un corte sagital,
es la parte anterior. La hipófisis anterior se va a llamar adenohipófisis y la parte posterior se va a llamar neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Qué digo de esto? Digo que es interesante conocer cómo se relaciona la adeno, todo lo que es el prefijo adeno hace referencia a glandular. ¿Sí? La adenohipófisis hace referencia a todo lo que tiene que ver con la producción de hormonas en la hipófisis. Y la neurohipófisis, si vos revisás un poquito el diagrama este que tengo acá, te está diciendo que fíjate este axón, mirá de dónde viene. Viene de estas células donde sus somas, sus cuerpos, están alojados en el propio hipotálamo. Entonces, la neurohipófisis en realidad es un reservorio de aquello que se ha producido en el hipotálamo. ¿Sí? Esto es importante tenerlo claro porque, digamos, tiene injerencia directa en el tejido que compone y que conforma anatómicamente la hipófisis, porque el tejido que está configurando y conformando la adenohipófisis es tejido epitelial y parte de la neuro es tejido nervioso. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿sí? La adenohipófisis es de alta secreción propia en la hipófisis y acá simplemente se reservan y liberan posteriormente algunas de las hormonas que se producen en el hipotálamo. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, yo digo, esta es la neuro, esta es la adeno, pero acá en el medio hay algo, ¿no? Esto es lo que se denomina la pars intermedia y que en realidad se ha descubierto que tiene a su cargo un poco la producción de una hormona especial que es la melanocito estimulante. Yo después se los voy a comentar. Bueno, hasta acá entendemos que el tejido nervioso en algún punto es el último referente del control general del sistema endocrino y que tenemos un rector específico que es la hipófisis que regula la totalidad del sistema endocrino. Si tenemos que hablar de poder, el hipotálamo siempre por delante y posteriormente en un segundo plano la hipófisis. ¿Qué pasa? Yo les dije, estas dos estructuras se conectan de dos maneras distintas. Y fíjate que acá hay neuronas y hay vasos sanguíneos. Bueno, la adenohipófisis, la hipófisis anterior, se comunica por el hipotálamo a través de un sistema que se denomina sistema porta hipofisario. ¿Qué es un sistema porta? Hoy vamos a decir que es un atajo. Dentro de 3 meses diremos otra cosa. ¿Sí? Un sistema porta, porta viene de puerta en tano, ¿sí? Hace referencia a un atajo, a una ventana, para no tener que ir con todo lo que yo produzco en el hipotálamo y que se absorbe a través de los capilares sanguíneos. Si yo no tuviese un sistema porta, todo lo que produzco acá primero debería ir a la circulación general, pasar por el dedo gordo del pie y después ir a la hipófisis. ¿Qué evito con todo esto, con un sistema porta? Que lo que se produce en el hipotálamo atravieso este atajo y termino directamente en la hipófisis. Por eso es importante entender la función de un sistema porta. Es un atajo, es una puerta que me habilita a mí, ¿sí?, un camino más corto hacia el lugar donde tengo que ir. La particularidad de este sistema porta, que es el primero que vamos a ver, es que es un sistema porta venoso. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de sistema porta, después lo veremos. Ahora se quedan con que es un sistema porta venoso. Es decir, son los capilares de la vuelta al corazón, es decir, los capilares venosos, los que se están anastomosando para generar un atajo. Entonces, el hipotálamo se conecta con la adenohipófisis a través del sistema porta hipofisario, es decir, redes capilares que llegan directamente a este lugar. Y la hipófisis posterior directamente desembocan los axones neuronales de los somas que están en dos núcleos hipotalámicos. Anótense esto. En el núcleo supraóptico, es decir, que está por arriba del nervio óptico y el quiasma, y a través también del núcleo paraventricular. Entonces, los núcleos que están, estos cuerpos neuronales productores de estas dos hormonas, que yo les voy a decir cuáles son, están alojados en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Y sus axones, como ustedes ven en la foto, terminan en la neurohipófisis. ¿Hasta acá estamos? Steffi, por favor, anda comentando algo, ¿eh? Sí, tranqui, ya acá estoy. Bueno. Fantástico. Ahora, mira, yo te voy a decir que la hipófisis, escúchame bien acá, ¿eh? Yo te voy a decir que la hipófisis libera 9 hormonas, produce 7, pero libera 9. ¿Por qué?
Porque produce 7 a nivel de hipófisis anterior, pero tiene 2 ahí atrás dando vuelta, que no las produce pero las libera. Entonces, libera 7 hormonas, pero produce 7. Libera 9, pero produce 7, disculpe. ¿Listo? Estupendo. ¿Qué hacen las hormonas? Algo les comenté. Las hormonas en realidad están regulando diferentes cuestiones, ¿sí?, del cuerpo, teniendo en cuenta que van a tener siempre una especie de tejido diana, tejido objetivo, target, en los cuales tienen diferentes afinidades por la existencia de distintos receptores. Nuestras membranas plasmáticas de todas nuestras células, porque todas nuestras células son células porque tienen membranas plasmáticas, ustedes recordarán, esa membrana tiene proteínas, ¿sí?, que funcionan como receptores, muchas veces de membrana, y las hormonas, de acuerdo a su naturaleza química, claro, interaccionan con esos receptores y determinan diferentes actividades celulares. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento, la reproducción, el uso de tejido, el uso de la energía, la liberación de líquidos, de productos, la producción de jugos, las concentraciones, todo está regulado por las hormonas siempre y cuando previamente haya habido un control nervioso. Entonces, acá vamos viendo cómo de a poquito se van conjugando estos dos sistemas que tienen a su cargo el control y la regulación del cuerpo. Yo siempre me pregunté, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿cómo sabe el estómago que tiene que producir jugo gástrico? ¿Cómo es tan sabia la naturaleza que entiende que cuando hay comida en un estómago, que es una bolsa muscular con forma de J, entiende que tiene que producir un jugo glandular exócrino para poder degradarlo? ¿Quién se lo dice? Bueno, a medida que yo veo comida, observo sus colores, huelo sus olores y tengo su sabor cuando ingresa a la boca, empiezo a generar sensaciones que terminan en el hipotálamo, que dan una digestión cefálica y que empiezo a producir jugos gástricos por acción de la gastrina. Yo esto te lo estoy contando así para que entiendas un poquito el proceso, pero qué interesante es que por solamente ver u oler comida, mi estómago empieza automáticamente a producir una hormona que le dice a las células lindantes que tienen que producir un jugo gástrico rico en ácido clorhídrico y en enzimas proteolíticas para poder degradar eso que posiblemente va a entrar. Y automáticamente a mí, ¿qué me pasa? Se me hace agua la boca y me empieza a crujir el estómago. ¿Eh? Porque soy un animal que responde a diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, un animal racional, vamos a decir ahora, ¿no? Ponele. Entonces, qué interesante que es la anatomía, qué interesante que es la fisiología y qué interesante que es la vida, señores, ¿sí? Es realmente muy interesante. Bien, vamos a poner el ejemplo de un enfermo hipotiroideo. Dice un paciente que yo conozco. Yo me levanto a la mañana y si no tomo la pastilla de la hormona tiroidea, siento como que no tengo energía ni siquiera para levantarme de la cama. ¿Y qué le pasa a ese paciente? No tiene energía, sí tiene más energía que vos. ¿Sabés cuál es el problema que tiene? No la puede usar. ¿Por qué? Porque no tiene hormona tiroidea. ¿Sí? Y la hormona tiroidea está regulando el uso y el almacenamiento de la energía. Entonces vos podés estar lleno de energía, porque comiste como yo, pero sin embargo, si no tenés T3 y T4, esa energía no se usa. Y anda a cantar la Gardel. ¿Sí? Entonces, fíjate lo interesante que es la función endocrina. ¿Sí? Y ustedes dirán, porque algunos ya me conocen, otros no, yo soy un poco apasionado cuando hablo, no me enojo con nadie. ¿Sí? Bien, fíjense esto, qué interesante también. Ahí tenemos justamente cómo es la regulación en un eje que veo acá, donde el hipotálamo, el primer referente, el primer responsable, tejido nervioso, está a cargo de la hipófisis está a cargo como rectora del sistema endocrino, a cargo de cada una de las glándulas endócrinas, y las glándulas endócrinas produciendo finalmente las hormonas donde van a caer a cada órgano efector que le corresponde hacer una determinada actividad. ¿Sí? Todo esto, claramente, de acuerdo a la acción del último eslabón, que es el órgano efector o la célula efectora, va a estar indicándonos por retroalimentación negativa o positiva qué es lo que tengo que hacer a la hora de controlar. El feedback, la retroalimentación es lo que vimos en las primeras clases, ¿sí? Yo ponía el ejemplo del parto, me acuerdo en ese momento, o el estornudo y la tos, ¿sí? Sin embargo,
Cuando yo tengo una determinada concentración de calcio, actúa la calcitonina para bajarlo y una vez que lo baja, corta. ¿Por qué? Porque por retroalimentación entiende que ya los niveles de sangre son bajos, por lo tanto no hay nada más que bajar. Se corta automáticamente el estímulo. ¿Sí? Vamos a retomar esta idea, de todas maneras, del tema de ejes, lo van a ver con claridad con Lorena el próximo miércoles. Bien. Vamos a lo que me interesa. Entonces, hormonas son aquellas sustancias moleculares de diferentes naturalezas químicas, algunas pueden ser hidrosolubles, vamos a decir, o proteicas, y otras pueden ser liposolubles, ¿sí? O hidrofóbicas, o lipídicas. Y les voy a contar una cosa, para todos aquellos que piensan que el colesterol es malo y van a hacerse un análisis de sangre y dicen, tengo el colesterol malo por las nubes, yo les voy a decir una cosa, el colesterol no es bueno ni malo, el colesterol es colesterol, y hay que dejarse de joder con eso. Más ustedes, siendo estudiantes de nutrición, el colesterol es necesario, ¿sí? El colesterol es necesario, ¿por qué? Porque no tiene por ser una grasa funciones de reserva energética, no tiene por ser una grasa funciones de reserva pronta. El colesterol es una grasa, ¿sí? Que deriva del ciclopentano perhidrofenandreno, que tiene regulación directa con las cuestiones fisiológicas hormonales. El colesterol es precursor de hormonas y todas las hormonas de origen lipídica derivan del colesterol. Ejemplos, corticoides, derivan todos del colesterol. La betametasona, por ejemplo, deriva del colesterol. El hidrocortisol, te lo dice hasta el nombre, deriva del colesterol. La hidrocortisona deriva del colesterol. Todas las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, derivan del colesterol. Testosterona, progesterona, estrógenos y progesterona. Los andrógenos, todos derivan del colesterol. ¿Sí? No se olviden más de esto, porque esto es fundamental para entender la actividad fisiológica de la propia molécula. ¿Bien? En tanto, todo el resto de las hormonas son de origen hidrofílico, es decir, son de origen proteico, son de origen aminoacídico. Solamente estos dos grupos, las hormonas corticoideas y las hormonas sexuales, son de origen graso. El resto de nuestras hormonas son todas de origen proteico, es decir, son hidrofílicas, es decir, se solubilizan en el plasma sanguíneo. ¿Cuál es la particularidad de las hormonas hidrofóbicas, como las que derivan del colesterol? Es que necesitan un transportador, porque al ser no polares, es decir, al no poder solubilizarse en el agua, necesitan un transportador que generalmente son las propias proteínas plasmáticas. ¿Bien? No sé por qué tengo puesto esto acá, que no tiene nada que ver. Dame un segundito. Acá, hermoso. Bueno, entonces el término hormona hace referencia a un mensajero que tiene estas dos naturalezas, hidrofílicas y hidrofóbicas, que es producido por una célula o por una glándula endocrina, siempre por una célula o por una glándula endocrina, ¿sí? Porque hay algunas glándulas que son unicelulares y hay glándulas que son realmente un conjunto de células con la misma función. Para que sea considerado endocrino, tiene que estar pura y exclusivamente producido de la generación de hormonas. Si se produce otra cosa, ya deja de ser netamente endocrino y pasa a ser mixto, o no es endocrino, puede ser exócrino. ¿Qué sucede? La particularidad es que todas las glándulas y las células endócrinas liberan las hormonas a la sangre. Y particularmente, como están muy vascularizadas, las glándulas y las células endócrinas, al estar muy vascularizadas, no necesitan de conductos. Como si pueden necesitar una glándula exócrina, suponte la glándula parótida de la glándula salival. La glándula salival tiene un conducto que es el conducto de Wharton, que termina en la cavidad oral y libera saliva, que es una secreción exócrina. Cualquiera de nuestras glándulas endócrinas, llamale tiroides, llamale timo, llamale... dame otro ejemplo, se me fue de la cabeza ahora. Glándulas suprarrenales, la propia hipófisis, están muy vascularizadas y no necesitan de conductos para liberar sus productos a la sangre, porque naturalmente por difusión pasan las moléculas hacia la sangre y van al lugar donde le corresponde. Llámese tejido diana, tejido objetivo, célula, etc. ¿Cómo venimos hasta el momento?
Ahora bien. Bueno, bien, puedo ver por acá. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Qué generan? Bueno, mira, lo que generan las hormonas, de acuerdo a su naturaleza química, va a ser una cascada de reacciones distintas, ¿sí? Que le permitan a la célula cambiar una determinada acción, o producir algo, o habilitar el paso de una sustancia. Vamos a poner el ejemplo de la insulina. La insulina es una hormona proteica, ¿sí? Que es súper densa, importante, que tiene la particularidad de traer el mensaje a absolutamente todas nuestras células, que es el mensaje de decir, necesito que abran la puerta para que pase la glucosa dentro de la célula y que de esta manera se pueda realizar la glucólisis, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? Cuando la insulina llega a la célula objetivo, se posa en el receptor, por ejemplo, GLUT1, que puede ser una proteína de membrana, y activa esta cascada de reacciones. Pero ¿qué sucede? Por su naturaleza química, esta hormona no puede ingresar. Entonces, habilita una serie de cambios conformacionales de la propia estructura celular para que la cascada de reacciones se dé dentro de la célula. Yo esto se lo voy a comentar, pero quiero avanzar ahora con eso. Que es distinto al mecanismo de acción de una hormona, como por ejemplo una glándula sexual, una hormona de origen corticoideo, que tiene la posibilidad, por su estructura química, de atravesar la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son grasas. ¿Bien? Y aparte muy pequeñas. Hermoso. Hermoso. Importante, esto es muy importante. Vamos a entender, ¿sí?, que todas nuestras hormonas, ¿sí?, se producen en las diferentes glándulas que tienen un punto, digamos, a ver, ¿cómo decírselos? Una vida media, ¿sí? Una vida media, una cantidad de tiempo determinado en nuestros tejidos, ¿sí? Y que luego que terminan su acción, que puede ser así, segundos, minutos, días, horas, ¿sí?, naturalmente debe de inactivarse la hormona en el hígado. Inactivarse, cuando hablamos de inactivación en el hígado, ustedes recordarán que habíamos dicho que el hepatocito tiene grandes diferencias, grandes funciones y que están particularmente ligadas a la detoxificación de sustancias. Bueno, cuando hablamos de detoxificación, ¿sí?, hablamos de justamente hacer solubles en el agua aquellas sustancias que no lo son, ¿sí? El hígado lo que hace es generalmente vincular alguna hormona al ácido glucurónico y de esa manera hacerlas solubles en el agua. Eso es inactivar. Y finalmente nosotros en la orina logramos eliminarlas, el exceso de hormonas inutilizadas a través de ella, ¿sí? Entonces, se produce en el órgano en cuestión, el órgano endocrino en cuestión, se inactiva en el hígado y se elimina por riñón a través de la orina. Ya se los conté. Dos tipos de hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Aquellas que derivan del colesterol, la de la derecha, y aquellas que derivan de aminoácidos y proteínas, la de la izquierda o de abajo. ¿Sí? Eso que ven acá, esto es colesterol. Y esto es el ciclopentano peroidofenantreno, que es el precursor del colesterol. Les hago una cosita por si tienen ganas, ahora que estamos en cuarentena. El ciclopentano peroidofenantreno es la palabra que nadie puede encontrar en un ahorcado. Les digo por si quieren jugar hoy y ganar. Es una de las palabras más usadas porque tiene como 26 letras y nadie la adivina. Listo. Lo dije, es un comentario nerd. Pido disculpas. Bien. Sí, muy nerd. Me dijo, Ellos no, ya no juegan al ahorcado. Vos jugás al ahorcado, los chicos no. ¿vos no jugás al ahorcado? Hace mucho que No no, juega al pero... ahorcado. Barleta, ¿juega al ahorcado usted? Cuénteme. No vayan a decir que sí. Ah, sí, agarrate, mira. A ver, vamos a hacer un parate en esto porque acá es importante. Dice sí, obvio. Mira, yo no sé si es condescendiente, quiere quedar bien conmigo o realmente nos está mintiendo. Prefiero que nos esté mintiendo, Barleta. Bueno, porque ni yo juego al ahorcado, dejémonos joder. Va. Padovani, ¿usted juega al ahorcado? No, hace muchos años que no juego. Bueno, mal hecho, hace bien a la memoria. ¿Sí? Bien. Ariana, ¿usted juega al ahorcado? Deja de buscar en el chat. Y bueno, querida, ¿qué Sí, quieres sí, que sí, haga? sí, juego con mis sobrinos. Muy bien, Ariana, así se hace. Muy bien. Vamos a seguir antes de que me peguen alguno de ustedes. Bien. En fin. Bueno, entonces esto del transporte de las hormonas, ¿no? Tiene que ver muchas veces con a su naturaleza química, ¿sí? Si hablamos de hormonas esteroideas, es decir, hidrofóbicas,
o de origen lipídicos. Vamos a hablar de hormonas que están ligadas a nuestras proteínas para poder difundirse por el plasma y transportarse. Aquellas que derivan de proteínas, aquellas que son aminoácidos, o como por ejemplo las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina o la epinefrina, por sus características polares, pueden directamente atravesar el plasma sin problemas, ¿sí? Eso es en cuanto al transporte de las hormonas a través del plasma, eso es importante también. Acá tenemos un poquito el ejemplo, ¿no? Entonces, las hormonas esteroideas o liposolubles o hidrofóbicas, vamos a poner el nombre acá para que les quede también. Hidrofóbicas, ¿sí? O no polares, todas las posibilidades que tienen, ¿sí? O también llamadas polares, o hidrosolubles o hidrofílicas. Yo lo digo porque hay varios autores que toman diferentes nombres, entonces de esta manera se quedan tranquilos. Bien, acá tenemos justamente, mirá, una membrana plasmática, ¿sí? Acá tenemos un receptor de membrana, una proteína de membrana, y acá tenemos, por ejemplo, una hormona que no puede atravesar la membrana, porque es de características no esteroideas, es decir, no son grasas. Por ejemplo, la insulina. ¿Y qué sucede? Vamos a poner esta siguiente imagen que es más linda. ¿Sí? Acá tengo la hormona que viene, se posa sobre el receptor y desencadena una serie de reacciones químicas donde el primer mensajero, la hormona, trae el mensaje, se genera el complejo hormona-receptor a nivel de membrana plasmática y se genera una cascada de reacciones donde el segundo mensajero, en este caso, y por lo general va a ser el AMP cíclico, que es un producto terminal de la degradación del ATP, ¿sí? El ATP tiene 3 fósforos, este tiene uno solo, y por lo tanto se cicla, por eso se llama AMP cíclico, adenosín monofosfato significa esto. Entonces aquí hay degradación de energía, hay un cambio de membrana y hay una activación de un segundo mensajero que trae el mensaje que traía el primero. Y es el que finalmente es el que hace lo que hay que hacer. Bien, esto es importante, es el mecanismo de acción de las hormonas no esteroideas o proteicas. No atraviesan la membrana porque pasan el mensaje a un segundo mensajero, digamos que atraviesan una posta. ¿Quiénes trabajan así? Todas las hormonas proteicas. Ejemplo, insulina, glucagón, todas las hormonas hipofisarias, todas las hormonas ligadas del el páncreas, todas las hormonas que están ligadas a sistema respiratorio, sistema digestivo, todas las hormonas, menos las sexuales y menos las hormonas que derivan de la corteza de la glándula suprarrenal. Es decir, todo el resto, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, y todo el resto son a través de estas estructuras, ¿sí? La particularidad, estamos en Argentina, y somos seres humanos, la particularidad es que la única hormona que tiene características no polares, pero actúa, ¿sí? Como si fuese polar, porque es tan chica, ¿sí? Es tan chiquito que puede atravesar la membrana, es la T3 y la T4, que es la tiroxina. Tiene características de aminoácido y por lo tanto, como es un grupo, si no saben cuál es el aminoácido, la tirosina es un aminoácido que tiene un grupo benceno, el benceno es no polar, pero es tan chiquito que puede pasar y actúa como si fuese una hormona tiroidea, una hormona hidrosoluble. Para el caso de las hormonas esteroideas, vamos a decir que, fíjate una cosa, acá no hay mecanismos de canal. La hormona esteroidea, por su característica química, que deriva del colesterol, ustedes recordarán que la membrana plasmática tiene colesterol, es soluble en sí misma, y directamente el complejo hormona receptor se hace directamente en el núcleo de la hormona receptora. Y esto desencadena la generación, por ejemplo, de un ARN mensajero que termina en un ribosoma y que se produce, suponte, una proteína determinada, si es que esta hormona venía a decir que había que producir una proteína. ¿Sí? Entonces, la diferencia que hay entre el mecanismo de acción de una hormona proteica y no proteica es que uno atraviesa la membrana y cambia la respuesta de la hormona, ¿sí? De la célula, en tanto lo que venía a decir la hormona. Digamos que, para hacer un poquito de analogía al COVID-19, digamos que la hormona esteroidea tiene el mecanismo de acción de un virus. Atraviesa la membrana, se acopla al ADN y cambia la respuesta
de nuestras células. ¿Sí? Tiene un mecanismo bastante similar, ¿eh? Bien. Fíjate, las hormonas proteicas, todas las hormonas hipotalámicas, todas las hormonas de la hipófisis, todas las del páncreas, todas las paratiroides y todas las que están directamente ligadas a la digestión y la respiración son hormonas no esteroideas. Solo las sexuales y las corticoidales son de origen hidrofóbico. Esto es en cuanto, vamos a decir, esta clasificación que acabo de hacer, en esteroidea y no esteroidea, en cuanto a su naturaleza química, de dónde derivan. Yo podría hacer también otra clasificación que está ligada, por ejemplo, a cuál es su acción, a su función. Y de esta manera voy a distinguir tres tipos de hormonas. Hormonas anabólicas o metabólicas, aquellas que están directamente ligadas a la producción de un determinado metabolismo, ¿sí? Es decir, no son una especie de posta, sino que tienen la función de hacer algo. La insulina es una hormona anabólica. ¿Cuál es la función de la insulina? Que la glucosa ingrese a la célula. La prolactina es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque va al conducto galactóforo y dice, usted tiene que producir leche. ¿Sí? Digamos que es quien te dice lo que hay que hacer. Eso es una hormona anabólica. ¿Sí? La T3 y la T4 son hormonas anabólicas. ¿Por qué? Porque van a la célula y dice, señor, usted tiene que gastar energía. ¿Bien? El glucagón va y dice, usted tiene que, al hígado va y le dice, usted tiene que degradar glucógeno para producir glucosa. Es decir, tiene una función determinadamente metabólica y que va a hacer algo específico en la célula diana. Eso es una acción de una hormona anabólica o metabólica. Las hormonas tróficas o trópicas, ¿sí?, tienen que ver con la posta. Es decir, son indirectas. Le van a decir, las hormonas tróficas son producidas para contactar a otra glándula endocrina a que libere sus productos. Ejemplo, la glándula hipófisis libera gran cantidad de hormonas tróficas. Por ejemplo, libera la ACTH, ¿sí?, la adrenocorticotrofina. La ACTH es la adrenocorticotrofina, que es la hormona trófica que le dice, que es producida en la hipófisis, y que le dice a la corteza de la glándula suprarrenal, que es esto que está acá arriba, como el gorrito frigio del riñón, que le dice que esto tiene que producir corticoides. ¿Y qué hace la corteza de la glándula suprarrenal? Genera una hormona anabólica que se llama aldosterona, por ejemplo. Genera otra que se llama hidrocortisona. Genera hidrocortisol. Genera andrógenos, ¿sí? Entonces, las hormonas tróficas son aquellas hormonas que impactan sobre otra glándula endocrina y dicen que liberen sus hormonas, generalmente con función metabólica. Otro ejemplo es la TSH. La TSH también, la tiroideo estimulante, te lo dice la palabra, estimula a la glándula tiroides a que produzca sus hormonas. ¿Cuáles? La T3 y la T4. ¿Bien? Y finalmente, las hormonas sexuales. Otro ejemplo según su acción. Y aquí tenemos dos tipos, vamos a decir así. Tenemos dos tipos que son las producidas por la hipófisis, que son la LH y la FSH, que son la hormona luteinizante o luteinizing hormone. Discúlpenme el inglés, si alguno de ustedes sabrá decirlo mejor que yo, y el que no, lo hubiese dicho. Y la FSH o Follicular Stimulation Hormone, ¿sí?, que hace referencia a la estimulación, ¿sí?, de los folículos de De Graaf que están en el ovario. ¿Bien? Bien. Nadie se esté riendo, por favor, de mi inglés, porque soy cochif, lo siento. En todo no puedo ser bueno. Bien, entonces, LH y FSH son hormonas sexuales. Y también son hormonas sexuales las producciones de nuestras gónadas. Es decir, tanto los testículos como los ovarios producen hormonas, ¿sí?, que son los estrógenos y la progesterona para las mujeres y la testosterona para los hombres. ¿Bien? ¿Estamos? Esto ya lo dije, hermoso. Mira qué lindo que estaba acá y yo haciendo malabares para entender lo del segundo mensajero. Bien, vamos a interacciones hormonales. Esto es importante. ¿Cómo se relacionan las hormonas? Se relacionan de tres maneras. Se relacionan a través de la permisividad, se relacionan a través del antagonismo y del sinergismo. Tengan en cuenta esto. La permisividad hace referencia al permiso. Es decir, por ejemplo,
La tiroxina le pide permiso a la adrenalina y juntas generan la lipólisis. ¿Sí? Es decir, ¿la tiroxina genera lipólisis? Sí, poquita. ¿La adrenalina genera lipólisis? Sí, más o menos. Pero la adrenalina y la tiroxina generan una mejor, ¿sí?, respuesta. ¿Las dos pueden hacer lipólisis? Sí, pero muy mal. Bien, entonces la permisividad hace referencia a que la acción de una hormona permite la acción de la otra. Punto 1. 2. Esta es una consecuencia directa de la anterior. El sinergismo, sacalo de sistema endocrino, es aquello que si yo soy bueno y Steffi es buena, damos una clase genial. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo ser buen docente solo. Fantástico, pero me quedo ahí. Steffi es excelente docente sola. Bueno, se queda ahí. Si los dos damos una clase, la gente aprende mejor. Eso es el sinergismo. Es decir, la acción combinada de dos hormonas tiene un mayor efecto, ¿sí?, que el efecto de las partes aisladas, digamos. Es el efecto del sistema, ¿no? ¿Se entiende esto? Y finalmente, el antagonismo, es decir, el efecto estrictamente contrario al que hace una hormona. El más común de todo, el que siempre ponemos y que no sabemos cómo sacar, es el de la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona hipoglucemiante que reduce la glucosa en sangre y por lo contrario el glucagón es una hormona hiperglucemiante que activa cuando hay poca glucosa en sangre. Lo mismo con la calcitonina y la paratormona. La calcitonina es hipocalcemiante, la paratormona es hipercalcemiante. Bueno, cuando los efectos, ¿sí?, de las hormonas son contrapuestos, hablamos de un antagonismo hormonal. Ahora, ojo con pensar, porque Argentina somos así, todo es bueno, malo, todos los polos. No, señores, a ver, acá la insulina no es la buena y el glucagón no es el malo. ¿Se entiende? Es decir, uno dice que la paratormona es mala porque degrada los huesos. No, señores, lo hace porque está bien que sea así, porque tiene que haber un buen reciclaje. Acá no hay ni buenos ni malos, cada uno hace su función y tiene que estar siempre en equilibrio para lograr la homeostasis, que es la primera palabra de la clase número 1. Entonces, acá no hay ni buenos ni malos. Hay dos sustancias que tienen que estar en equilibrio y que quizás por una patología eso no suceda. Ahí tenés la enfermedad. ¿Sí? ¿Vamos? Chao, no me interesa, te fuiste. Bien. Esto es importantísimo, me encantó. Mirá, hay 3 tipos de tejidos o de glándulas o de estructuras que producen hormonas. Y acá, por favor, tomen nota, escúchenme bien, porque esto es importantísimo. ¿Sí? Hay glándulas endócrinas que son puras, es decir, se dedican a producir hormonas. Ejemplo, hipófisis, epífisis, tiroides, lo tiene ahí. ¿Sí? Bueno, la hipófisis produce 7 hormonas. Ahora después la vamos a ver. La epífisis produce melatonina. ¿Sí? La epífisis produce melatonina. La tiroides produce T3 y T4 y calcitonina. Es decir, los folículos tiroideos producen, ¿sí?, tiroglobulina y por lo tanto hormona tiroidea, y las células C de la tiroides producen calcitonina. Las paratiroides producen paratormona. Las glándulas suprarrenales producen, en primer término, en la corteza suprarrenal producen corticoides y en la médula suprarrenal producen hormonas del tipo epinefrina y adrenalina. Y el timo produce timopoyetina. ¿Bien? Estas son glándulas endócrinas puras. ¿Hacen otra cosa? No, liberan hormonas. Ahora, yo les dije, hay algunos de nuestros órganos, hay algunos de nuestros tejidos que pueden tener, además de la producción de hormonas, otro tipo de producción. Ahí tenés 3, páncreas y gónadas. ¿Sí? El páncreas libera hormonas en su fracción, ¿sí?, endócrina, en lo que nosotros llamamos los islotes pancreáticos. Hay 4 tipos de células del páncreas. El páncreas se divide en células alfa, productoras de glucagón, células beta, productoras de insulina, células delta, productoras de somatostatina, y células P, productoras de polipéptido pancreático. ¿Qué pasa acá? El páncreas, el 2% del páncreas, del peso final del páncreas, es
de origen endocrino. El 98% restante del páncreas son los acinos pancreáticos y producen jugo pancreático, altamente exócrino, que se libera en la segunda porción del duodeno, ¿sí? En la ampolla de Vater a nivel de intestino delgado. Entonces, el 98% es de origen exócrino y el 2% es endócrino. Por lo tanto, esto es una glándula mixta. Los ovarios y los testículos, nuestras gónadas, femeninas y masculinas, ¿producen hormonas? Sí, te acabo de decir que producen progesterona, estrógenos, testosterona, inhibina, pero que además los ovarios producen ovocitos secundarios y los testículos producen semen. Por lo tanto, son producciones exócrinas, entonces son glándulas mixtas. Y finalmente, y acá faltan un montón, ya te estoy diciendo. Bien. Finalmente, hay algunos órganos en donde la mayor gasto energético está en la producción o determinada acción. Por ejemplo, la placenta tiene como función principal la nutrición y el resguardo del feto. La mucosa gástrica tiene la función principal de la producción de jugos gástricos. La intestinal, lo mismo en cuanto a intestinal. El corazón, bombear la sangre. El riñón, filtrarla. Pero una parte de ellos, 2, 3, 4, 5 células, tiene una función endocrina. La placenta, por ejemplo, produce lo que se denomina la hormona coriónica humana. ¿Sí? Lo que hace la hormona coriónica humana es permitir, ¿sí?, que el feto permanezca en sus condiciones habituales. Es, por ejemplo, la que se puede llegar a detectar con el EVA-TEST, ¿sí? La mucosa gástrica, yo hoy les hablé de la fase cefálica, que cuando yo huelo o veo o aromo o siento algún olor a comida, empiezo a generar digestión. Bueno, la mucosa gástrica tiene 4 tipos de células, la veremos más adelante. Una de esas células es endócrina y son las células G, producen gastrina y tiene función parácrina, es decir, estimula endocrinamente, a través de la sangre, al resto de las células a producir sus jugos, ¿sí? Las células intestinales, por ejemplo, producen CCK y secretina, motilina, también hormonas que no tienen nada que ver con el jugo gástrico ni con el jugo intestinal, van por sangre, van por detrás de las paredes, pero tienen que ver con la digestión. El corazón, por su parte, por ejemplo, libera una hormona que se llama péptido natriurético auricular. ¿Dónde sale? De la aurícula. ¿Qué hace? Va en contra del sodio. Natrium, por eso Na, es sodio, ¿sí? El péptido natriurético auricular lo que hace es aumentar la salida del sodio. ¿Por qué? Porque el corazón se defiende de una posible suba de la presión eliminando sodio. Si eliminamos sodio por orina, eliminamos cantidad de agua. Y si yo elimino agua, elimino volumen sanguíneo. Si elimino volumen sanguíneo, bajo la presión. Lo mismo el riñón, ¿sí? El riñón produce renina, que es una hormona, una enzima, no se sabe todavía bien, que tiene como función principal el manejo de la presión arterial cuando ésta se detecta un poco baja. ¿Bien? Bueno, no los quiero abrumar con esto, pero es importante que entendamos, esto van a tener que verlo de nuevo, porque es realmente muy rico y muy costoso en algún punto, así que necesito que lo vean de nuevo este video, seguramente va a ser necesario. Bien. A ver. La epífisis. La epífisis, ustedes recordarán, también es parte del diencéfalo. ¿Sí? Epitálamo epífisis, se puede llamar. Y tiene a su cargo la producción de melatonina. La melatonina está regulando, en conjunto o en conjunción con el hipotálamo, el binomio sueño-vigilia. Y esto tiene que ver con la producción y la exposición a la luz solar. ¿Sí? La melatonina está regulando los procesos de sueño. Entonces, la epífisis tiene a su cargo la producción de, digamos, de la mantención del reloj biológico, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con esto va a estar regulado por la epífisis y la producción de melatonina. Bien. Vamos a poner esto. Bien, acá, esto es importante. Vamos a hablar un poquito de hipófisis. Ah, pero espera, porque para hablar de hipófisis creo que tendría que dejarla a Lorena ya. Es importante ya. Y por el tema de los ejes, Henry. Sí, por eso, le voy a dejar acá. Así ya, a partir del miércoles, conversan con Lore el tema de ejes. Sí, lo dejo con esto. Bueno, preguntas
Díganle, por favor, que hemos llegado hasta la diapositiva 30 aproximadamente, como para que puedan seguir con ella esta cuestión de la hipófisis y los ejes hipotalámicos hipofisarios y de las glándulas. Bien, preguntas, señores, levanten micrófonos, conversen un poquito, che, que estoy hablando solo como un loco hace una hora, por favor. Quedaron impactados con tu inglés, Henry. El inglés debe haber sido, sí. Sí, no, los dejas sin palabras. Sí, sí, ya veo. Va de nuevo, si querés. Follicular Stimulate Hormone. Te gusta, ¿eh? Mirá. Está bueno, ¿eh? La verdad que algo cada vez mejor. No, la de crecimiento te sale mejor. Ah, la Follicular Hormone. Sí, también. Voy a dejar de grabar porque parezco un estúpido, ¿viste?